Hola amigos de Tertulias Mágicas, bienvenidos otra vez. En esta ocasión les tenemos un especial por Día de Muertos. Vamos a hablar del objeto más misterioso del mundo mágico, el velo de la muerte. El velo de la muerte es un objeto sumamente antiguo. De hecho, dicen que ha estado ahí tanto tiempo como el ministerio mismo. La pregunta es, ¿ya existía antes? Es un arco sumamente viejo del que cuelga una tela raída que ya está hecha a harapos y tiene la cualidad de llevarse a las personas, sus almas y sus cuerpos como si fuera una puerta interdimensional. Si alguien cruza de un momento a otro el velo de la muerte, ya no cae del otro lado, ni vivo ni muerto, simplemente no se le vuelve a ver. Creo que podemos empezar hablando sobre lo primero que mencioné, profesores. ¿Ustedes creen que el velo ya estaba ahí y construyeron el Ministerio de Magia alrededor del velo, o creen que el velo fue llevado y luego se construyó el Ministerio de Magia? Yo siempre había pensado que el Ministerio de Magia se había construido alrededor del mismo. Pero, sinceramente, esta teoría, o sea, esto es lo que yo siempre había pensado, es a pensar en por qué lo harían así. Es decir, por qué una parte del gobierno construiría alrededor de la muerte, a menos que sea una especie de analogía de que los gobiernos y los imperios crecen a raíz de la muerte de varias de su gente, ¿no? ¿Crees eso? Yo creo que la gente, me parece muy interesante lo que dijiste, sin embargo creo que están siendo demasiado literales. Yo creo que simplemente Rowling se refiere a que el ministerio ya tenía en su poder el velo cuando lo construyeron. A mí me parece que fue llevado a ese lugar por la posición, porque para estar en ese lugar, para estar enterrado o encerrado, no es una posición natural. Naturalmente hubiera estado un poco más al aire, posiblemente en alguna cueva, en alguna montaña tal vez, pero por la misma naturaleza del velo, a mí se me hace más factible que haya sido movido a un lugar seguro. Por un ministerio de magia organizado, por un gobierno organizado, moverlo a un lugar seguro, porque cualquiera que caiga ahí, simplemente se va. Ahora hay que tomar en cuenta que el Ministerio de Magia es relativamente reciente, ¿no? Sí. Es que fue fundado en el 2000 y fracción. No. Perdón, 1200. Se me fue un uno en las cuentas. Sí. En el 1200, 1300 aproximadamente. Antes de esto está el Consejo de Magos. Quién sabe por cuánto tiempo antes. Tampoco es como que haya mucha información acerca de eso. A mí me parece que probablemente el Consejo de Magos se debió de haber establecido más o menos a la misma época, o que llega las culturas romanizadas, o que llega la iglesia, alguna de las dos. Entonces sí, estaríamos hablando de entre el 500 y el 700, 800 de nuestra era. Ahí hay justo estas dos cosas respecto al velo, ¿no? Es complicado porque estamos hablando de una magia que es complicadísima, ¿no? Ahora yo me pongo a pensar, porque también digo, la opción de que lo hayan movido, ¿a qué costo lo habrán movido? ¿Cómo lo habrán movido? O sea, ¿desde dónde viene? Motivo, ¿desde dónde viene? Etcétera. Porque tengamos en cuenta que en el Ministerio de Magia de Estados Unidos, Macusa. La Macusa, tienen esta parte que es como una especie de ácido
que es en donde dan sentencia de muerte a ciertos prisioneros, ¿no? Y que es una manera como feliz de llevar esta sentencia de muerte. Disolviéndote nacido. Bueno, quién sabe, Pero quién lo sabe hacen cómo con funciona. recuerdos positivos porque se ven los recuerdos de Tina y Tina está como sonriendo, está tranquila, se ve feliz. Y entonces pienso que tal vez fue movido para el mismo propósito al ministerio, pero por medio de un velo. Bueno, ahí en el caso de la Tina de Tina, Ok. en el caso de la Tina, a mí me parece que más bien se transforma la naturaleza de esta forma de ejecución en el Makusa, porque cae una varita dentro de me parece que es una especie de pensadero gigante en el que te meten y únicamente te ahogas, ¿no? Esa es la idea, mientras estás en tus recuerdos, ¿no? Y se convierte en ácido, digamos, por la intervención de esta varita, de este elemento extraño, ¿no? Bueno, hoy tenemos que consultar con el guión. Sí, eso no que tengo yo la información completa. A mi parecer, eso creo que pudo haber sido. Yo creo que... No, bueno, sí, corríjame si estoy equivocado, pero ¿esa no sería una poción de los muertos vivientes? ¿De los muertos en vida? La poción de muertos vivientes no te deshace. Lo Sí, que no hace solo la poción te duerme. de muertos vivientes exactamente te hace caer en un sueño tan profundo que no hay nada que te haga despertar. Es el filtro de los muertos en vida. Ajá, exactamente. Entonces esta poción es un sueño sumamente pesado en el que nada más se pueden despertar con el antídoto. Entonces la poción de los muertos, por eso se le llama de muertos en vida, porque están vivos pero están dormidos en un sueño sumamente La que se profundo. tomó Blancanieves. Y la Bella Durmiente. Una especie de coma. Algo así. Exactamente. Sí. Que es provocado justamente como esto que mencionas, y nada más se puede despertar por medio del antídoto. O sea, que te inyecten insulina. Sí, pero es un antídoto, obviamente. Ok. Una poción de hecho. Sí, y nada más la puedes, puede ser con que la sientas en los labios o que sea ingerida completamente. Claro que para que sea ingerida, pues tienes que ponerte en su boca y levantarle un poquito la cabeza y para que no se ahogue. Entonces. O sea, como con un borracho. Más o menos. Sí. Ok. Bueno. Yo creo que a ver, repíteme tu pregunta. La que hiciste al principio. Que si fue el velo que Que si el velo lo construyeron ahí o si lo trajeron de algún lado. Yo creo... No, que si el ministerio se fue construido alrededor del velo o lo llevaron. Sí, llevaron el velo al ministerio. Por la posición de donde está el ministerio geográficamente, no creo que haya estado construido ahí. Por la naturaleza del artefacto, debió de haber estado en algún lugar más especial, ¿no? O sea, un lugar más ritual. Si estuviera, por ejemplo, en la catedral de Manchester o algo así. Sí, pero justamente por la posición donde está el ministerio. Claro, o sea, es antinatural que estuviera ahí todo el tiempo. Claro. Si el ministerio estuviera en alguna parte de, como por ejemplo donde está Hogwarts, sería más lógico. Si estuviera en Escandinavia, en lugares más... En el mismo Stonehenge, digamos. Más mágicos, naturalmente mágicos, sería más lógico que fuera construido ahí y lo construyeron alrededor. Pero en este caso sí suena más lógico y más pertinente por la contención. Sí, claro, sí, y ahí es justo el asunto, porque ahí debemos de preguntarnos más bien acerca de cuál es la naturaleza del velo, ¿no? O sea, el velo es un objeto natural, si quieren llamarlo, así como la magia normal en los árboles, como la magia normal en ciertas piedras, o es un objeto construido, ¿no? Es un objeto construido. Por el simple hecho de ser un arco de piedra tallada y un velo,
y una tela, evidentemente es hecho por el hombre. Que tal vez, o que en el proceso se han ocupado cosas naturalmente mágicas para potenciar los efectos puestos, ya es. Y tan antiguas que ya no las entendemos, y por eso está en el departamento de misterios del Ministerio de Magia. ¿Quién sabe si sean tan antiguas, ¿no? O sea, a final de cuentas sabemos que Aunque está cuando menos quedó perdida esa tecnología. antes del ministerio, pero el Tengamos en ministerio cuenta no es tan... que mucha de la antiguo, información de la digamos. magia antigua fue destruida a raíz de la Inquisición en Europa. Que Y de fueron, las guerras. y de las guerras que han habido a partir de eso. Entonces, sí fueron muchos años en el que se perdió mucha información de la magia, Sí. porque los magos en general se tenían que ocultar, o sea, nos teníamos que ocultar. Entonces, de ahí viene la declaración del secreto. Entonces, tengamos en cuenta que mucha de esa magia ya no se entiende porque ya no había magos que pudieran dedicarse a explicarla. El único lugar seguro, y por eso siento que Hagrid lo estaba diciendo continuamente de que es que Hogwarts es el lugar más seguro, que no sé qué. Sí, claro, entendemos la ironía de la situación por Potter, pero pues, siento que lo era antes de que Potter llegara. Sí. Pero ¿Quién sabe? O sea, pero será para otro desde tema. que estaba en clases con Rubeos pasaban ya cosas. Y Bueno, no Se eran abrió la cámara de cositas, los secretos, nada más. Bueno, sí, pero Y fuera de había eso, arañas y víboras, Acromántulas, una sí. buena víbora. El lobo, una araña, una buena Entonces, víbora. pero bueno, sí tienen un punto. El chiste es que seguramente era el lugar más seguro en ese momento porque fue construido antes de que empezara la Inquisición y de la quema de brujas y de todo esto, y en el que se provoca el decreto del secreto. Entonces, El estatuto del secreto. El estatuto del secreto. Este es el motivo por el cual siento que se toma a Hogwarts como el lugar más seguro, porque por todas las protecciones que tiene y toda la magia antigua que posee y toda la magia que aún puede ayudar, es que el ministerio continuamente va a Hogwarts a decir, dude, es que necesito tal cosa de esto, porque el ministerio es posterior a este estatuto. Es correcto. Mientras que Hogwarts es previo a, y el único lugar seguro donde los magos podían realmente realizar la magia sin ser perseguidos, sin recibir una persecución grave. Entonces, realmente siento que no se entiende de la naturaleza del velo y toda esta magia por esta situación. Porque mucha de esa magia y del conocimiento de la magia se perdió. Y realmente lo que tenemos que hacer es redescubrirla, porque descubierta ya estaba. Hay que redescubrir esta situación. Sabemos que esto pasa, por ejemplo, a los que nos visitan desde el mundo Muggle pueden recordar que se perdió una biblioteca gigantesca en Alejandría alguna vez y no todo, pero muchísimo del conocimiento del mundo Muggle se perdió a causa de ese incendio y de varios otros. Entonces podríamos compararlo más o menos con lo que ha pasado en el mundo mágico a raíz de la Inquisición, cuando estuvieron persiguiendo magos y brujas. En Alejandría no había nada más libros muggles, había libros mágicos. Sí, Claro, muchos, claro, sí, muchos. claro, me Muchísima refiero a que es una información. referencia que ellos pueden comprender. Ok. Ajá. Entonces, precisamente por esa analogía es que no podemos saber exactamente la naturaleza de este velo. Que sí creo que sea una construcción mágica humana, sí lo creo, Claro. o incluso no necesariamente humana. Digo, los duendes crean unas herramientas mágicas sumamente poderosas. Sí, justo. Otras criaturas inteligentes, otras claro. criaturas inteligentes, incluso los centauros, aunque ellos mismos hayan decidido ser llamados bestias, y también la gente del agua, a pesar de esto son seres inteligentes, sí, que también tienen ciertos conocimientos. Nadie conoce más de la adivinación, que es una ciencia inexacta dentro de la rama de la magia, Que los que centauros. los centauros. Los centauros pueden predecir muchas cosas, pero tuvieron las premoniciones y sabían de antemano sobre ciertas guerras, ciertas batallas, ciertas muertes, ciertos sucesos importantes por observar las estrellas. Nosotros no poseemos ese conocimiento como magos al nivel de los centauros, y es por eso que a muchos magos es como, ¿qué dijo? Entonces, porque no podemos comprender eso, es que así no, se quedan así. ¿Qué? ¿Ah? Entonces, realmente los centauros tienen ese conocimiento. La gente del agua tiene conocimientos también de magia muy antigua, de magia acuática, que los magos también tenemos que ir redescubriendo. Es por eso que Dumbledore tuvo que aprender idioma de sirenio, tuvo que hablar con los centauros.
tenía que hablar en las lenguas originales de estas criaturas aéreas o bestias, porque pues ellos fueron decididos a llamarlos bestias, para poder llegar a ese conocimiento. Entonces sí fue una construcción, pero la magia que posee siento que es natural, porque al fin de cuentas la muerte es un proceso natural, está dentro del ciclo sin fin, que nos mueve a todos. O sea, justo se tiene que, no puedo evitarlo, o sea, está dentro del ciclo de la vida, ¿no? O sea, viene la vida, viene la muerte, y es un ciclo, o sea, no, el hecho de que haya sido construido por ser, digamos, de manera no natural, no quiere decir que no posee magia natural. De manera artificial, ¿no? Más bien, más que no natural. Me acabas de poner un periodicazo en el hocico, porque estuve investigando acerca del velo, estuve leyendo, estuve documentando, estuve checando qué posibilidad hay de que existan otros velos, ¿no? No creo que sea el único, ¿no? Me parece que está guardado en el departamento de misterios porque es una tecnología muy peligrosa, ¿no? Y a final de cuentas es como si los muggles pudieran inventar bombas atómicas en sus casas, ¿no? No es algo que tiene que estar a la mano de todos. Y por la naturaleza, sí, es un asunto que necesita ser contenido. Es lo mismo que con los documentos de la magia del tiempo. Por eso esos documentos no son libres. Y también por eso no cualquiera tiene un giratiempo. De los que quedan. Que de hecho fueron destruidos todos gracias a Harry Potter. Dicen. ¡Potter! Te odio, Potter. No, no es cierto, no puedo decir. Pero me van a banear. No, pero realmente sí, o sea, se supone que se menciona que todos los giratiempos fueron destruidos. Es lo que se sabe, o por lo menos lo que le dijeron a Potter. Es lo que le dijeron. Ahí me parece similar justo digamos, si no la magia o ¿cómo llamarlo? O sea, si bien la magia no es la misma, me parece que el concepto es el mismo. ¿Por qué tienen que estar lejos del alcance del público este tipo de objetos? Por el peligro que representa, no únicamente para ellos mismos, sino para todo el resto, ¿no? Para toda la gente, ¿no? Y en manos equivocadas no sabemos qué podría pasar, ¿no? Ahora es un objeto no solo peligroso, sino misterioso, que sigue siendo investigado, porque dentro de la información que se perdió, pues hay todavía muchas cosas por descubrir de ese y muchos otros objetos. Por eso existe el departamento de misterios. Exactamente. Porque también están ahí las profecías. O sea, no nada más estudian el tiempo, la muerte, sino también el futuro. Y el amor. El amor, ajá, exacto. O sea, los pensamientos incluso, ¿no? Que eso exclusivamente se menciona en las bibliografías. Se menciona a todos del trío de oro quedó marcado. Harry obviamente con la cicatriz de aquí, que todos conocemos, su rayito, pero también en la mano por Umbridge, no debo decir mentiras, Hermione por la marca que le hizo Bellatrix, del de sangre sucia, y Ronald, que es algo que nunca mencionan, que es de los pensamientos. Si se acuerdan, llega una parte en donde hay unas peceras gigantes de cerebros, que cuando se están batiendo en duelo y están huyendo y todo, a Ronald le caen esos pensamientos. Así es. Y estos pensamientos se le ponen alrededor del brazo y lo laceran a quemar. Entonces quiere decir que también los pensamientos son peligrosos. A mí me gusta muchísimo lo que mencionan en las biografías, en donde dice, porque los pensamientos, según Madame Pomfrey, pueden lastimar mucho. Sin embargo, nuestro tema central ahora mismo es el velo de la muerte y la muerte misma, porque estamos en un especial de Día de Muertos. Regresando al punto y por qué el periodicazo. Esta investigación yo la hice asumiendo que el velo y que el arco
es una construcción humana. No se me ocurrió en ningún momento que puede ser otra criatura. Orgullo y soberbia de magos. No, y eso contradice, digamos, la posición que trato de presentar todo el tiempo, ¿no? Ajá. Entonces es así de... No eras tan listo como te creías. Sí, porque Ok. a pesar de todo, el velo no está entendido, porque muchos magos muy inteligentes y conocidos lo han estudiado. Y hasta el momento no han podido terminar de aclarar qué es, quién lo hizo y cómo funciona. Se sabe el efecto Claro. más inmediato. Así que ya no está. Aún. Ajá, pero realmente qué sucede, cuál es el proceso mágico que tiene el velo. Esto nos lleva a mi siguiente pregunta. ¿Cuál es la naturaleza del velo? ¿Cómo es? ¿Por qué se lleva no solo el alma del mago? Porque el mago ya no cae muerto del otro lado. ¿Es una puerta interdimensional? Sí, ¿O por qué se lleva, por qué se van al cielo con todo y zapatos? ¿Por qué se lleva también el cuerpo de Sirius Black y de aquel que pasa por ahí? Es que yo creo que ahí depende de cuál es la naturaleza del más allá. O sea, ¿qué es el más allá? ¿Qué es a lo que nosotros nos referimos con más allá? ¿Cuál es la naturaleza de las almas y cuál es la naturaleza de los cuerpos? Entonces, que de hecho eso viene dependiendo de las culturas, es la idea del pensamiento, ¿no? Por ejemplo, en México tenemos pues precisamente el Día de Muertos, que es por eso que estamos llevando a cabo esto, que nosotros lo vemos como hay un mundo de los muertos, de los recordados, y depende también de si son de la idea mexica o de la idea maya, porque son dos ideas diferentes, ¿no? Pero el chiste es recordarlos. ¿Por qué? Porque todavía hay otro tipo de vida posterior, ¿no? Entonces, por llamarlo de alguna manera. el ser vive en los pensamientos de los otros. Ajá, en los recuerdos, ¿no? Entonces todavía vive y la existencia... Yo también estaba pensando en eso. Es que justo, o sea, eso está basada pues justo en las ideologías mexicanas. Pero, por ejemplo, en la versión mexica completamente, o sea, viéndonos a la mitología mexica, tienen que pasar todo un camino para llegar a Samicatlecutli, y entonces son devorados por el dios y se conforman uno con el universo. Entonces ahí viene otro tipo de... Vuelven a la fuente. Ajá, es como otro más allá, es como un segundo más allá, como lo dirían, ¿no? Los europeos trajeron la idea judío-cristiana del cielo y del infierno, ¿no? De que, si eres bueno, te vas al cielo, si eres malo, te vas al infierno, ¿no? Igual en esta posterior vino como la idea del purgatorio, que después ya la iglesia dijo que no existe, o sí existe. Entonces son ideologías, o sea, lo que voy es que depende de la región y de la zona y de la cultura, es lo que se cree que hay, porque a fin de cuentas no se puede saber del todo. Hay quienes lo estudian, sabemos que existen las almas en pena, sabemos que existe energía que se queda estancada, negativa o positiva, sabemos que existen como cierto tipo de magia de portales, que justo permiten que algunos modos tengan ciertos cruces con gente mágica o seres mágicos o hadas del mundo férico. En el mundo wicano también lo ven a su manera, porque son quienes más cuidan a la madre naturaleza, y o sea, como que hay diferente forma y cultura. O sea, realmente la pregunta del qué hay después de siempre se la ha hecho el ser humano, no hay una respuesta. Y justo ahí es algo bien curioso, porque en todas las culturas está presente la idea de que hay algo más allá, ¿no? Pero que termina siendo inalcanzable. Y ahí es un poco lo que le pasa a Harry, que Harry no termina nunca de cruzar al más allá, se queda en un estadio intermedio. A mí se me ocurre que a lo mejor el velo es la forma de brincarse la estación, por así llamarlo, ¿no? De brincarse el limbo, de brincarse este estadio intermedio. Llegas directamente, pero llegas con todo el cuerpo, ¿no? Ahora que, bueno, a fin de cuentas, el cuerpo y el alma son dos cosas diferentes. Entonces, el cuerpo, al morir, el alma se va, cruza. Pero al pasar por el velo, el cuerpo deja de ser parte separada del alma. ¿Cómo que se fusiona? Se hace Estaba pensando que se desintegra, pero más bien se reintegra. Exacto. Se hace uno solo, porque no te lo describen como que el cuerpo se elimina,
cuando cruza el velo, no te describen que el cuerpo se elimina o se rompe o se Se destruye. Solo se va a otro lado. solo se va. Entonces sería la reinserción del alma al cuerpo y del cuerpo al alma para estar en el completo, perfecto, al origen. Ahora, perdón. Ahora imagínate, si eso lo ocupan para ejecutar como muchos asumen, por el asunto de De la estas psiquiatría. gradas y... Existe la teoría de que se ocupa para sentencias, o ocupaba para sentencias de muerte, por eso, que tal vez por eso estaba en un anfiteatro donde él podía sentarse, digamos, el Wiesengamot o así. Bueno, A ver, es que ya los- Pero ahí no Realmente- sería un premio entonces para... el Ministerio de Ay, sí. si lo ves de una forma política, no, porque te deshaces de un enemigo. Ujú. De una forma espiritual tal vez sí. Si hablamos de una forma puramente mágica o espiritual, tal vez sí podría ser como que el premio, porque te vas completo, porque no queda nada de ti, salvo la idea. Pero pensando como el ministro de magia, no creo que el ministerio lo haya ocupado para ejecuciones, a menos de que sean cosas como que muy excepcionales, aunque lo previo a tal vez sí. Sí, posiblemente en algún momento en Inglaterra, en Reino Unido, llamémosle, porque realmente pues, el ministerio está en Londres, pero Hogwarts se encuentra en Escocia, Casi Escocia. ¿no? Entonces es cerca de Edimburgo, de hecho. Entonces Ujú. vamos a manejar Reino Unido. Anteriormente sí se manejaba la sentencia de muerte y después se retiró. Entonces puede que previamente sí se utilizara como pena de muerte y después dijeran, no. O pensando como es el velo y pensando que se entiende que no es un arma, que no es algo para eliminar cosas, sino para conjuntar, tal vez no se ocupe como una parte de sentencia de muerte, Ya no. sino como una parte de partir de paz. Ok. Porque al cruzar por el velo, por tu propio pie, Sí, claro, no es lo mismo que te avienten a que Exacto. uno cruce. Muy O importante. que te tropieces, ¿no? Entonces, entre Ahora, el velo me parece que es de aquí para allá. Ajá. Y ahí creo que se relaciona entonces con Cadmus. Era parte de mi teoría. Cuando estaba pensando en... aquí, discúlpame que te interrumpa, sería importante mencionar rápidamente a los tres hermanos Peverell, que los poseedores y, según la idea de Dumbledore, creadores de las tres reliquias de la muerte, que serían Antioch Peverell, el poseedor de la varita de Sauco, o The Elder Wand, Cadmus Peverell, poseedor de la piedra de la resurrección, e Ignotus Peverell, quien tenía la capa de invisibilidad. Esto lo pueden checar en los cuentos de Beedle el Bardo o en Harry Potter y las reliquias de la muerte para más información. Ok, sí, hablando de Cadmus. Asumiendo que la idea de Dumbledore es correcta, que él hace análisis y que a final de cuentas las leyendas terminan siendo justo lo que hablábamos de cómo se pierde la información. Entonces queda nada más Sí, o sea, tienen una piquitos base aquí, real, piquitos pero aquí, se etcétera. terminan convirtiendo en algo místico. y queda fuera de contexto, ¿no? Entonces, asumamos que los tres hermanos, si es que existieron tres, porque incluso puede que haya sido solo uno, se encargaban de este estudio antes de la fundación del ministerio. Es posible que haya formado parte del Consejo de Magos o no, porque a final de cuentas no había como mucha organización ahí. Los magos dependían básicamente de los señores a quienes juntaran, ¿no? O ellos mismos eran señores. Asocio yo el velo con Cadmus por la reliquia que él inventó, digamos, de una forma. Él inventa la piedra de la resurrección, que es, digamos, tiene el mismo efecto que el velo, pero al revés, casi, ¿no? Porque no le salió.
Las otras dos reliquias tienen efectos literales aquí, ¿no? Uno es para aventar hechizos poderosos y el otro es para que no te vean, ¿no? Y la piedra de la resurrección no tiene como un No utilidad. efecto real, porque a final de cuentas son más vacos que los fantasmas, los que Recordemos que entes uno que de los trae. principios esenciales de la magia, de los principios básicos, es que no puedes traer a nadie de la muerte. O sea, entonces se puede asumir, por ejemplo, en el Prior Incantatem, traes los últimos hechizos Ujú. en orden desde el último, salud, Salud. hasta el más antiguo, los traes en orden. En el caso de la varita de Voldemort, al haber sido asesinatos, pues entonces trae las esencias más que las almas, trae las esencias y de cómo reaccionarían de acuerdo a la personalidad del momento en el que fallecieron esas personas. Por eso Cedric Diggory cuando aparece es como de llévale el cuerpo a mi padre. ¿Por qué? Porque el padre, a fin de cuentas, Amos Diggory necesita despedirse de su hijo, necesita algo tangible. Por eso a Harry dice, claro, ¿por qué? Porque el mismo Harry sabe perfectamente lo que es no poder despedirse de alguien, porque jamás conoce a sus padres. Entonces sabe la importancia de la que es llevar el cuerpo de Cedric Diggory a su padre, para que pueda tener una despedida que Harry nunca pudo tener con sus padres. O sea, a él le dijeron de niño que habían muerto en un accidente de carro. Imagínate, ¿no? Entonces él, pero nunca mencionaron de sus padres, él nunca supo nada de nada, hasta que llegó Hagrid y le dijo, ah, sí, eres un mago, Harry. Entonces, Happy birthday. entonces, es esta analogía. Y luego llega justamente lo que tú mencionas de la piedra de la resurrección. No trae el cuerpo completo, porque, o sea, realmente no hay un cuerpo. O sea, no es como el efecto a la inversa, sino que intentó traer algo a la vida, o sea, del mundo de los muertos, por llamarlo de alguna manera, la esencia, el alma, o lo que sea, a este mundo, pero ya en el mismo cuento lo mencionan, ya no pertenecía a este mundo. Entonces aquí es en donde viene la desesperación de que pues al no haber un cuerpo, porque no se fue junto, entonces no te lo puede traer de regreso. Ahora bien, la misma piedra con Sirius Black, a pesar de que Sirius Black se fue con todos los zapatos, cruzó y justo yo creo que por eso de ahí viene la teoría de Ollivander, que es que se conjuntan, porque al final no hay un cuerpo al cual, o sea, el cuerpo no va a traerlo de regreso contra el cuerpo, aunque se haya ido con todo y él. O sea, Sí, no. trae la esencia. No, porque en el momento de la muerte quedan divididos la parte del cuerpo y la queda parte del del alma, ¿no? Entonces esta trae cierta parte del alma, pero el alma no tiene dónde asentarse de este lado, digamos. Exactamente. Ahí te digo, mi idea era, bueno, mi teoría, mi hipótesis era, o Cadmus inventó el arco y el velo, o lo estuvo estudiando muchísimo y por eso pudo inventar la piedra de la resurrección. No creo, porque el velo es algo muy guardado. Es algo que está muy, muy guardado, no se conoce por todos, prácticamente nadie conoce qué es. Pero estamos hablando de antes y estamos hablando de 3 magos que eran muy importantes. La misma magia. Ajá, pudo haber buscado el hecho de traer a alguien de regreso y por los mismos principios mágicos no es permitido, por la naturaleza de la magia, no permite revivir a alguien, no permite regresar a alguien, porque las almas ya están en otro lado y los cuerpos están en otro lado. O sea, puedes tener como que muchas teorías. Sí, claro, si no se conjunta con el mismo cuerpo, si no tiene ninguna clase, cosas por el estilo. Porque hay quienes a los infieri, ¿no? Que es exactamente lo contrario. Inferi. A los inferi. Que son exactamente lo contrario
al efecto de reanimal. las es reanimal, pero es básicamente un títere, un títere, exactamente, una cosa ¿no? sin alma, sin Sin conciencia. conciencia, sin pensamiento. Y son es un distintos a cuerpo. los zombies, Exacto. ¿no? Los zombies Pero es que los no están muertos de verdad. los zombies en como sí es como solamente un pensamiento de impulso. Se hacen como más primitivos. En cierto sentido. Ajá, se rigen por impulsos. nada Regresando más. un poco a la piedra, a Ajá. la piedra de resurrección. Al estar ya muertos, al ya carecer de vida y ser almas, espíritus que ya pasaron a la siguiente etapa de la rueda, al regresarlos a la existencia, ya son entes ajenos. Sí. Aquí, ya son entes que no pertenecen a esta Porque de hecho realidad. eran más sólidos que los fantasmas, ¿no? Exacto, Sí. porque los fantasmas Pero están anclados a un lugar. Un fantasma, por ejemplo, los fantasmas de Hogwarts no se pueden mover de Hogwarts, no se pueden ir. Y viven en un ciclo, viven en momentos psíquicos con los sentimientos que tuvieron al momento de morir. Ok. Pero son cosas que están ancladas a un punto y a un sentimiento. Como memorias, Exactamente, digamos. como memorias, como ecos De hecho, del pasado. no pueden aprender nada nuevo y por Ujú. eso no envejecen. Ah, Porque son simplemente. el maestro de historia, existencias. el profesor de Ajá, historia. el profesor de historia está Ajá. anclado. A la misma clase, todo el tiempo, de la misma manera. Y siempre leyendo. Exacto. Y- Repite los patrones. En cambio, la piedra de la resurrección te permite traer la conciencia completa. Ujú. Pero al no ser parte de esta realidad, la misma magia lo va rechazando. como cuando tu cuerpo rechaza un órgano que no Exacto. debería estar ahí. Justamente. La misma magia, la misma realidad lo va deslavando porque ya no debe de estar aquí. Logra, a través de la piedra, anclarse a la piedra. Ujú. Es como es como un imán. Ajá, O sea, lo vas a traer, pero de una u otra manera no pertenece aquí. exacto. Entonces, en cuanto se por pierda. eso el cuento te va diciendo que se va perdiendo su personalidad, va perdiendo cosas del espíritu. Ujú. Porque deja de pertenecer, porque no pertenece aquí. Y está aquí forzosamente por la piedra. Y la realidad no la termina de expulsar. Correcto. Eso nos llevaría a mi siguiente pregunta.